Marcus Vale sintió el peso de incontables miradas clavadas en él mientras ponía un pie en el nexo celestial, el centro diplomático orbital donde convergían representantes de una docena de mundos. Cada superficie reluciente parecía reflejar su forma humana, haciéndolo sentir visiblemente fuera de lugar entre las figuras esbeltas y elegantes de la delegación cerúlea. La iluminación cristalina acentuaba el tono azulado y sobrenatural de su piel, creando un contraste casi etéreo con su propia coloración terrenal. Su asignación de último minuto al equipo de seguridad lo había dejado luchando por revisar los protocolos. Lo básico estaba bastante claro: permanecer invisible, mantenerse alerta y, sobre todo, mantener una distancia profesional absoluta de la embajadora Terres. Oficial Vale, desvíe la mirada cuando pasen los cerúleos, murmuró el teniente Arlo, materializándose a su lado. Sus costumbres culturales consideran la observación directa una falta de respeto. Entendido, respondió Marcus, enfocando su vista en el pulido suelo de obsidiana mientras mantenía su percepción periférica. ¿Alguna razón en particular por la que mi permiso en tierra fue sacrificado para esta misión? La expresión de Arlo se endureció, los músculos de su mandíbula se tensaron visiblemente. 5 miembros del personal de seguridad colapsaron ayer. Algo en la calibración atmosférica de la estación que sus cuerpos no pudieron procesar. Eras el único oficial disponible con marcadores de adaptación xenobiológica compatibles. Algo en la explicación sonaba falso. Pero antes de que Marcus pudiera indagar más, la procesión se detuvo. La delegación humana se puso en posición de firmes mientras la embajadora cerúlea se acercaba. Y entonces Marcus la vio. La embajadora Terres se movía con una gracia hipnótica, cada paso fluyendo hacia el siguiente como agua sobre piedra lisa. Su tez cerúlea poseía una luminiscencia sutil que parecía pulsar con su respiración, con delicados patrones geométricos que se desplazaban bajo su piel como circuitos vivientes. Los informes oficiales, con sus descripciones secas y advertencias de protocolo, habían fallado por completo en capturar su imponente presencia, a la vez majestuosa y etérea. Embajador Donovan, saludó Terres a su homólogo humano, su voz con matices que parecían resonar en la cavidad torácica de Marcus en lugar de en sus oídos. Confío en que su viaje a través de la nebulosa del velo transcurrió sin incidentes. El embajador Donovan dio un paso adelante con una diplomacia ensayada. Muy placentero, gracias. Nos sentimos honrados de continuar estas negociaciones históricas en territorio neutral. Mientras continuaban las formalidades ceremoniales, Marcus escaneó el gran salón de recepciones. Algo se sentía mal. El personal de seguridad cerúleo flanqueaba a su embajadora en formación estándar, pero su atención parecía dispersa. Balkan, su jefe de seguridad, tocaba repetidamente un dispositivo de comunicación incrustado en su muñequera, sus ojos compuestos moviéndose rápidamente hacia las salidas. Marcus cambió sutilmente su peso, obteniendo un mejor ángulo de las pasarelas superiores. Un destello de movimiento captó su atención. Alguien agachándose detrás de una columna que no llevaba ni uniforme de la estación ni insignia diplomática. «Teniente», susurró Marcus. «Cuadrante noreste, nivel superior». Arlo siguió su mirada. «Probablemente personal de mantenimiento». «No con esa vestimenta», replicó Marcus, notando movimiento también desde la esquina noroeste. «Múltiples posiciones. Este patrón es irregular». Antes de que Arlo pudiera responder, Marcus lo vio. El brillo inconfundible de un arma de energía siendo ensamblada. El protocolo se evaporó de su mente. Se lanzó hacia adelante, cruzando el límite diplomático de no contacto y derribando a la embajadora Terres al suelo justo cuando un agudo zumbido atravesó la cámara. La explosión que siguió envió fragmentos de una escultura decorativa de cristal lloviendo precisamente donde ella había estado de pie momentos antes. «Permanezca en el suelo», ordenó Marcus, protegiendo su cuerpo de piel azul con el suyo mientras el caos estallaba a su alrededor. «¿Cómo se atreve a violar la santidad diplomática?», comenzó Terres, su voz vibrando con indignación debajo de él. Una segunda explosión interrumpió su protesta. Marcus los hizo rodar detrás de una columna en espiral mientras las fuerzas de seguridad cerúleas y humanas se apresuraban a establecer posiciones defensivas. 3 asaltantes confirmados, informó a su comunicador.
dos posicionados en la galería norte, uno moviéndose hacia el portal este. Vulcan gritaba órdenes a su equipo en el melódico idioma cerúleo, pero su formación se estaba desintegrando en la confusión. Marcus vio a uno de los atacantes reposicionándose con una línea de visión clara hacia su ubicación. «Debo transportarla a la cámara segura», le dijo a Terres. «Siga mis movimientos con precisión». Sus ojos, con sus distintivas pupilas hexagonales rodeadas de plata, se abrieron de par en par. «Mi asesor principal, Kelvin. Su séquito está siendo asegurado», le aseguró Marcus, aunque no tenía verificación de ello. «Su seguridad tiene prioridad». Una ráfaga de energía pasó zumbando junto a ellos, quemando la columna a escasos centímetros de la cabeza de Terres. Marcus tomó una decisión en una fracción de segundo, desenfundando su arma de servicio. «Cuando yo me mueva, quédese directamente detrás de mí», instruyó. Sin esperar confirmación, salió de la cobertura y disparó 3 tiros precisos. El atacante en la galería soltó su arma, que cayó con estrépito al suelo. «Muévase ahora», ordenó, agarrando la muñeca de Terres e impulsándola hacia el portal de seguridad más cercano. Habían recorrido la mitad del salón cuando 2 atacantes más emergieron de detrás de las exhibiciones diplomáticas. Marcus empujó a Terres detrás de una mesa volcada y tomó posición en su borde. «Humano», gritó uno de los atacantes en un estándar con acento. «Este conflicto no te concierne. Apártate». La respuesta de Marcus fue un disparo limpio que inutilizó el brazo armado del que había hablado. El segundo atacante se abalanzó, empuñando lo que parecía ser una lanza vibratoria ceremonial. Marcus se enfrentó a la carga de frente, bloqueando el empuje del arma y contraatacando con un golpe al aparato de respiración del atacante. El cerúleo poseía una fuerza que excedía la capacidad humana, pero Marcus se había entrenado específicamente para el combate entre especies. Redirigió el impulso del atacante, usando su propia fuerza contra él en una llave que lo envió a estrellarse contra una exhibición de artefactos interplanetarios. Cuando el atacante se levantó, Marcus lo estaba esperando. El enfrentamiento que siguió fue breve pero intenso. Marcus se movió con precisión calculada, cada golpe dirigido a vulnerabilidades específicas de la fisiología cerúlea. En cuestión de momentos, el atacante yacía inconsciente. Respirando agitadamente, Marcus regresó junto a Terres, quien lo observaba con una expresión que no pudo interpretar. Su musculatura facial operaba de manera diferente a las normas humanas. «¿Está herida, embajadora?», preguntó, escaneándola en busca de cualquier signo de daño. «Estoy físicamente intacta», respondió ella lentamente, su mirada cambiando del atacante inconsciente de vuelta a Marcus. «Posee conocimiento de los puntos de vulnerabilidad fisiológica cerúlea». No había tiempo para explicar su entrenamiento especializado. El sonido de los equipos de seguridad que se acercaban resonó por el salón. «Debemos llegar a la sala segura de inmediato», insistió Marcus, ofreciéndole la mano. Ella dudó un momento antes de aceptarla, sus dedos fríos y sorprendentemente texturizados contra su piel. Mientras navegaban a través del caos hacia la seguridad, Marcus sintió que ella lo estudiaba. Cuando miró hacia atrás, la máscara diplomática se había desvanecido, reemplazada por algo mucho más peligroso para sus límites profesionales, una curiosidad analítica. Llegaron al portal de seguridad justo cuando Kelvin, el asesor principal de Terres, corría hacia ellos, sus túnicas ceremoniales ondeando alrededor de su esbelta figura. «Embajadora, la infraestructura de seguridad humana ha fallado catastróficamente», exclamó, los patrones bioluminiscentes bajo su piel pulsando con agitación. «Debemos evacuarla a nuestra nave de inmediato». «Este humano», replicó Terres, señalando a Marcus, «preservó mi vida mientras su jefe de seguridad todavía estaba procesando los parámetros de la amenaza». El rostro de Kelvin se oscureció a un profundo índigo, ya fuera por vergüenza o por ira. Una afortunada coincidencia. El director Vulcan ya ha contenido la situación. «Ah, ¿sí?». El tono de Terres llevaba sutiles armónicos que Marcus reconoció como escepticismo. «Entonces quizás él pueda explicar por qué un oficial de seguridad humano identificó a los asesinos antes que todo nuestro contingente de seguridad». Marcus mantuvo su comportamiento profesional,
aunque por dentro estaba sorprendido por su defensa. Embajadora, dijo en voz baja. Deberíamos continuar esta discusión dentro del entorno seguro. Terres sostuvo su mirada por un momento, luego asintió. Por supuesto, oficial. Vale, completó él. Marcus Vale. Oficial Vale, repitió ella, la fonética de su nombre adquiriendo una cualidad casi musical en su pronunciación. Parece que le debo una deuda de vida según las costumbres de su especie. Mientras el portal de seguridad se sellaba detrás de ellos, Marcus supo que el incidente diplomático apenas comenzaba. Lo que no podía anticipar era cuán completamente este momento transformaría sus vidas, y potencialmente, el futuro de las relaciones humano-cerúleas. Absolutamente inaceptable. La voz del director Balkan resonó en la cámara del Consejo de Emergencia. Los patrones bioluminiscentes bajo su piel destellaban en secuencias agitadas. El aparato de seguridad humano ha demostrado ser fundamentalmente inadecuado. La embajadora Terres requiere protección por parte de individuos de su propia especie. Habían pasado 12 horas desde el ataque. Marcus permanecía en posición de descanso a lo largo de la pared curva, observando el acalorado debate. El teniente Arlo estaba sentado en la mesa en forma de media luna, externamente compuesto pero emanando tensión en su postura rígida. Con el debido respeto, director, replicó Arlo, fue un miembro de nuestro inadecuado equipo quien identificó y neutralizó la amenaza. Terres, sentada en el punto focal de la mesa, había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Estudiaba una pantalla holográfica con los hallazgos preliminares de la investigación, su expresión inescrutable mientras la luz jugaba sobre sus rasgos azulados. Una amenaza que nunca debería haberse manifestado, intervino Kelvin, la cresta a lo largo de su espina dorsal visiblemente erizada. Nuestras redes de inteligencia no indicaron ningún peligro creíble para esta cumbre. Marcus notó que la embajadora Donovan lo miraba. La diplomática humana había estado abogando por su destitución inmediata desde el incidente, no por preocupación por la seguridad de Terres, sino porque sus acciones habían violado el protocolo diplomático. Según el procedimiento estándar, debería haber sido confinado a sus aposentos a la espera de una revisión. Si me permiten dirigirme al consejo, dijo finalmente Terres, desactivando la pantalla holográfica con un gesto elegante. La cámara guardó silencio de inmediato. El ataque demostró una planificación y coordinación sofisticadas. Nuestras agencias de inteligencia combinadas no lograron detectarlo. Esto sugiere una preparación extraordinaria o un compromiso interno. Dirigió su mirada directamente a Marcus. El oficial Vale actuó por instinto y entrenamiento cuando otros dudaron. Encuentro tales cualidades valiosas. Kelvin se inclinó hacia ella, bajando la voz a un registro que incorrectamente asumió que los humanos no podían oír. Permitir que un humano sirva como seguridad personal viola nuestras fronteras culturales más sagradas. Entonces quizás nuestras fronteras culturales requieran una reevaluación, respondió Terres con fluida diplomacia. Hasta que identifiquemos el origen de este fallo de seguridad, ejerzo mi soberanía diplomática para seleccionar mi propio equipo de protección. El oficial Vale servirá como mi guardián principal durante la duración de estas negociaciones. La cámara estalló en protestas. Marcus mantuvo su expresión estoica, pero por dentro estaba atónito. Esta asignación lo colocaría en el espacio personal de la embajadora, violando docenas de regulaciones que regían la interacción humano-cerúlea. Embajadora Terres, dijo el teniente Arlo con cuidado, aunque el oficial Vale está ciertamente cualificado, existen límites establecidos entre el personal de seguridad y los diplomáticos que... ¿Está cuestionando mi autoridad, teniente? El tono de Terres seguía siendo melodioso, pero el desafío era inconfundible. No, embajadora, simplemente estoy destacando posibles complicaciones. Soy consciente de las complicaciones. Su mirada volvió a Marcus. Oficial Vale, ¿rechaza esta asignación? Todos los ojos se volvieron hacia él. El protocolo dictaba que debía deferir al teniente Arlo, pero la pregunta había sido directa. Sirvo donde se me requiere, embajadora, respondió simplemente. Entonces el asunto está resuelto. Terres se levantó en un movimiento fluido, concluyendo efectivamente la discusión.
El oficial Vale se presentará en mis aposentos en exactamente 1 hora para una sesión informativa operativa. El resto del contingente de seguridad humano mantendrá sus deberes estándar. Mientras la asamblea se dispersaba, el teniente Arlo llevó a Marcus a un lado. ¿Qué demonios pasó en esa sala de recepción?, exigió en un susurro áspero. Tomó una decisión unilateral, señor. Una decisión que te coloca en una posición imposible. Los cerúleos mantienen protocolos estrictos sobre la proximidad personal, el contacto físico e incluso el contacto visual sostenido. Un paso en falso y podrías precipitar una crisis diplomática mucho peor que el incidente de ayer. Marcus asintió. Comprendo los parámetros de riesgo, señor. ¿De verdad? Arlo miró hacia los cerúleos que se marchaban. Porque no estoy convencido de que la embajadora Terres los comprenda. Anda con cuidado, Vale, y recuerda dónde reside tu lealtad principal. 1 hora después, Marcus se presentó en las cámaras privadas de la embajadora. Una visiblemente ansiosa Mérida, la asistente de Terres, lo admitió en una antecámara adornada con extraños especímenes bioluminiscentes y esferas cristalinas flotantes. La embajadora lo recibirá en breve, dijo Mérida, mirándolo con recelo. Por favor, absténgase de tocar cualquier objeto. Marcus observó su entorno con mayor atención. La cámara se mantenía a una temperatura más alta que las secciones humanas de la estación, con ajustes atmosféricos que creaban una presión de aire ligeramente más densa. Reconoció las adaptaciones ambientales diseñadas para replicar las condiciones del mundo natal cerúleo. Nuestra calibración ambiental le causa incomodidad. ¿Oficial Vale? La voz de Terres vino desde detrás de él. Marcus se giró, manteniendo una distancia respetuosa. No, embajadora. Mi entrenamiento de adaptación incluyó una exposición prolongada a las condiciones atmosféricas cerúleas. Ella lo rodeó lentamente, sus movimientos fluidos y evaluadores. Los patrones luminiscentes bajo su piel parecían cambiar en respuesta a sus pensamientos, creando sutiles configuraciones geométricas. Otra cualificación inesperada, observó. Dígame, ¿todo el personal de seguridad humano está tan minuciosamente preparado para la protección entre especies? No, embajadora. Me especializo en adaptación xenobiológica y protocolos de seguridad interespecies. ¿Es así como posee el conocimiento para apuntar con precisión a nuestros puntos de vulnerabilidad fisiológica? La mayoría de los seres requieren años de estudio para comprender la biología cerúlea con tal exactitud. Había algo en su tono, no exactamente sospecha, sino una intensa curiosidad analítica. Me sometí a un extenso entrenamiento especializado, respondió Marcus simplemente. Ya veo. Detuvo su círculo y lo enfrentó directamente. Los protocolos de seguridad estándar lo tendrían posicionado fuera de mis cámaras, verificando mis rutas de transporte y manteniendo una distancia mínima de 2 metros en todo momento. Tales medidas serán insuficientes. Marcus arqueó una ceja. Embajadora, alguien me quiere muerta, declaró Terres con desapego clínico. Alguien con acceso de alto nivel y conocimiento operativo. Hasta que identifique a los responsables, requiero proximidad. Dio un paso adelante, violando deliberadamente la zona de amortiguamiento diplomático. ¿Le incomoda esta cercanía? Mi comodidad personal es irrelevante para su seguridad, embajadora. Una sonrisa asomó a sus labios. ¡Qué quintaesencia humana! Pragmáticos hasta el punto del autosacrificio. Dio un paso atrás. Comenzaremos reevaluando los arreglos de seguridad para el intercambio cultural de mañana. Anticipo que tendrá modificaciones que proponer. Mientras trabajaban en los planes, Marcus identificó y corrigió sistemáticamente las vulnerabilidades en sus protocolos de seguridad. Cada vez, Terres lo observaba con esa misma expresión curiosa, desafiando ocasionalmente sus evaluaciones, pero aceptando finalmente sus recomendaciones. Al concluir su sesión, habían reestructurado casi todas las medidas de seguridad para sus apariciones públicas. Se habían establecido límites profesionales, para luego ser reconsiderados metódicamente en nombre de la seguridad. Y aunque ninguno lo reconoció verbalmente, algo más se estaba desarrollando bajo la superficie. Una base de confianza, sin precedentes y potencialmente peligrosa,
comenzaba a formarse entre el humano y la cerúlea. El intercambio cultural cerúleo se celebró en el gran atrio del Nexo Celestial, transformado para la ocasión con globos de luminiscencia flotante e instalaciones botánicas vivas. Diplomáticos de 12 especies se mezclaban bajo una cúpula transparente, que mostraba el espectacular vivero estelar más allá. Marcus estaba a 3 pasos detrás de Terres, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero manteniendo la apariencia del protocolo adecuado. Sus ojos inspeccionaban constantemente el espacio, identificando amenazas potenciales y rutas de escape. Un diplomático reptiliano se acercó a la embajadora Terres, inclinando la cabeza en el tradicional saludo cerúleo. La Confederación Santiana extiende sus esperanzas de negociaciones exitosas. Terres devolvió el gesto con perfecta formalidad. Agradecemos el interés de la Confederación en nuestras discusiones. Mientras navegaba por las corrientes diplomáticas, Marcus notó cómo diferentes facciones se le acercaban. Algunas con genuina calidez, otras con hostilidad apenas disimulada. Cuando un grupo de funcionarios cerúleos de una facción conservadora la acorraló, la tensión irradiaba de su apretado círculo. El pacto ancestral prohíbe explícitamente ciertas concesiones que se están contemplando, dijo un funcionario, lo suficientemente alto como para que Marcus lo oyera. El pacto también habla de evolución y adaptación, respondió Terres. Como entendería si practicara la meditación de la séptima marea con la devoción adecuada. El funcionario se puso rígido, los patrones bioluminiscentes bajo su piel destellando en secuencias dentadas. ¿Cuestiona mi disciplina espiritual? Marcus cambió ligeramente su posición, atrayendo la atención del funcionario. El sutil movimiento fue suficiente para recordarles que estaban bajo observación. Quizás deberíamos continuar esta discusión en el templo de las corrientes cósmicas, sugirió Terres suavemente, después de la tradicional ceremonia de la bendición estelar. La expresión del funcionario mostró una confusión momentánea, luego comprensión. Lamento no poder asistir a la bendición en este ciclo, murmuró, retirándose de su presencia. Más tarde, mientras se trasladaban a una sección más tranquila del atrio, Terres miró a Marcus. ¿Reconoce el significado de la meditación de la séptima marea y los rituales de bendición del templo? No era una pregunta, pero Marcus respondió de todos modos. Su cultura pone un énfasis significativo en la observancia ritual como validación de la autoridad. El funcionario no podía asistir a una ceremonia de bendición que no existe en sus tradiciones reales. Una sonrisa se dibujó en sus labios. La mayoría de los humanos no reconocerían ese punto de apalancamiento cultural. La mayoría de los humanos no son asignados a proteger a diplomáticos cerúleos. La mayoría de los cerúleos no lo permitirían, replicó ella, y luego se detuvo cuando se acercó la embajadora Donovan. La diplomática humana sonrió con tensión. Embajadora Terres, veo que su poco convencional arreglo de seguridad persiste. El oficial Vale ha demostrado ser invaluable, respondió Terres. Su conocimiento cultural es particularmente impresionante. La sonrisa de Donovan no llegó a sus ojos. De hecho, uno podría preguntarse por qué un oficial de seguridad posee un conocimiento tan especializado. La acusación implícita quedó suspendida en el aire. Marcus mantuvo su comportamiento profesional, pero Terres se erizó visiblemente, los patrones bajo su piel acelerándose. Uno podría preguntarse por qué una embajadora humana cuestionaría las cualificaciones de su propio personal de seguridad, dijo fríamente, especialmente cuando esas cualificaciones ya han salvado vidas. Antes de que Donovan pudiera responder, Mérida apareció al lado de Terres, susurrándole urgentemente al oído. La expresión de Terres cambió sutilmente, los patrones bajo su piel congelándose momentáneamente. Si me disculpa, embajadora, dijo, un asunto requiere mi atención inmediata. Una vez que estuvieron solos en una pequeña antecámara, Terres se volvió hacia Marcus. Ha habido una comunicación del Alto Consejo. Han expresado su preocupación por mis arreglos de seguridad. Quieren que te destituyan. ¿A mí? Declaró Marcus. No fue una pregunta. Sí. Sus ojos se encontraron con los de él. Algo tácito pasó entre ellos, un reconocimiento de la creciente confianza que trascendía su relación profesional.
Las negociaciones entran en una fase crítica mañana, continuó. Requiero a alguien en quien pueda confiar sin reservas. ¿Confía en mí hasta ese punto? Confío en lo que he observado, respondió ella simplemente. En mi experiencia, oficial Vale, las acciones revelan la verdad de manera mucho más fiable que las palabras. Cuando regresaron a la recepción, Marcus notó cómo Terry se posicionaba, manteniéndolo siempre dentro de su campo visual, un ancla silenciosa en medio de las arremolinadas corrientes políticas. Cuando una confrontación diplomática menor amenazó con escalar, fue a Marcus a quien miró, extrayendo fuerza de su presencia firme antes de disipar la situación con diplomacia practicada. Al final de la noche, algo fundamental había cambiado. Los protocolos de seguridad que una vez parecieron barreras esenciales ahora se sentían como constructos arbitrarios, sin sentido en comparación con la conexión genuina que se estaba formando entre ellos. Una conexión que ninguno había anticipado, pero que ninguno podía negar. El sitio secundario de negociación era un puesto militar reconvertido que orbitaba una luna desolada. Aislado, defendible, y según el teniente Arlo, significativamente más fácil de asegurar que ese circo diplomático. Marcus completó su tercera ronda de perímetro, revisando metódicamente cada nodo de seguridad. El personal limitado permitido en el puesto significaba que estaba trabajando turnos extendidos, pero lo prefería así. Mantenía su mente ocupada, lejos de pensamientos que violaban cada vez más los límites profesionales. Oficial Vale. Terry se acercó, ofreciéndole una taza humeante. Pensé que podrías necesitar esto. Aceptó el café con gratitud. ¿Alguna anomalía en los sistemas de monitoreo externo? Nada inusual. Terry se apoyó en la pared del pasillo. Aunque noté algo extraño en el manifiesto de suministros de ayer. El inventario médico no coincide con lo que se registró en la partida. Muéstreme, dijo Marcus. En la oficina de seguridad, Terres mostró los registros. Mira, los suministros solicitados incluyen medicamentos estándar, pero hay una discrepancia en las sustancias controladas. Las firmas de verificación también muestran inconsistencias. Podría ser un error administrativo, dijo Marcus, pero sus instintos sugerían lo contrario. ¿Quién tuvo acceso al manifiesto? Esa es la parte preocupante. Demasiados individuos, personal de la estación, personal médico, incluso varios ayudantes diplomáticos. Marcus descargó los registros en su dispositivo personal. Investigaré esto. No lo discutas con nadie más por ahora. Más tarde esa noche, escoltó a Terres de regreso a sus aposentos después de una agotadora sesión de negociación de 14 horas. La tensión de las conversaciones era evidente en la sutil rigidez de sus movimientos. El ministro de Comercio está siendo deliberadamente obstructivo, dijo mientras la puerta se cerraba tras ellos. La privacidad de sus aposentos se había convertido en un espacio donde los títulos y las formalidades retrocedían. Se ha opuesto al tratado desde el principio. Sin embargo, usted solicitó específicamente su inclusión en la delegación, observó Marcus. Mantén la proximidad con tus aliados, y una proximidad aún mayor con tus adversarios. Terres se quitó su manto ceremonial, colocándolo con cuidado en un soporte iluminado. Prefiero tenerlo donde pueda observar sus acciones en lugar de que trabaje en mi contra desde posiciones ocultas. Marcus notó cómo ella hablaba automáticamente usando yo en lugar de nosotros al referirse a su gobierno. No confía plenamente en su propia delegación. Ella lo miró fijamente. ¿Debería? He analizado las grabaciones de seguridad del ataque inicial. Los asaltantes sabían precisamente cuando la ronda de seguridad humana crearía una brecha de monitoreo de 3 segundos. Dudó, y luego añadió, solo alguien con acceso a nuestros protocolos de seguridad poseería esa información. Terres se hundió en una silla flotante. ¿Crees que hay un traidor entre nosotros? Creo que alguien quiere que estas negociaciones fracasen. Marcus le mostró las discrepancias del manifiesto de suministros. Y están preparando algo más. Ella estudió los datos, su expresión oscureciéndose, los patrones bajo su piel ralentizándose hasta un pulso ominoso. La mayoría de estas sustancias serían letales para la fisiología cerúlea. Pero no para los humanos, señaló Marcus.
Podría ser escenificado para que parezca un intento de asesinato humano. Si me matan por una aparente acción humana, el tratado muere conmigo y potencialmente desencadena un conflicto interestelar, terminó Marcus. Un pesado silencio cayó entre ellos. ¿Por qué son tan importantes estas negociaciones para usted?, preguntó Marcus en voz baja. Más allá del significado diplomático. Terres se levantó y se acercó al ventanal, contemplando las estrellas distantes. Mi familia fue eliminada en el conflicto fronterizo hace 20 años. Fui criada por una familia científica humana en una colonia fronteriza hasta que mi gobierno descubrió mi supervivencia. Su voz no transmitía emoción, pero Marcus sintió la profundidad que había debajo. He habitado ambos mundos. Sé que la cooperación no es simplemente posible. Es esencial para ambas especies. La revelación lo dejó atónito. Su historia personal había sido meticulosamente purgada de todos los registros oficiales. Nunca ha compartido esto públicamente. Socavaría mi credibilidad con mi gente, dijo. Para ellos, debo ser una aristócrata cerúlea pura, no tocada por la influencia humana. Marcus se acercó, olvidando momentáneamente el decoro. Su secreto está a salvo conmigo. Su mirada se elevó hacia la de él. Lo sé. La distancia entre ellos pareció de pronto cargada de una posibilidad tácita. Marcus dio un paso atrás, reafirmando los límites profesionales. Debería completar mi verificación de seguridad antes del cambio de turno, dijo. Terres asintió, recuperando la compostura. Por supuesto. Al salir de sus aposentos, Marcus encontró a Kelvin esperando en el pasillo, con los ojos fríos de sospecha. Permaneció en las cámaras privadas de la embajadora durante 23 minutos, declaró. El protocolo permite un máximo de 4 minutos para consultas de seguridad. Estábamos discutiendo preocupaciones de seguridad significativas, respondió Marcus con calma. Ah, ¿sí? Kelvin se acercó. La embajadora Terres puede haber desarrollado una confianza fuera de lugar en los humanos, pero otros no. Recuerde su posición asignada, oficial. Después de que Kelvin se fuera, el comunicador de Marcus se activó. La voz de Terres llegó, tensa y urgente. Vale. Necesitas revisar esto inmediatamente. Grabación de seguridad de la bahía de carga 3. Marca de tiempo. 0400 horas universales. La grabación mostraba a una figura encapuchada accediendo a un panel de control restringido. Cuando se giró, su rostro fue brevemente visible. Marcus congeló la imagen. La mejora reveló un rostro que reconoció al instante. Vulcan, el director de seguridad cerúleo, supuestamente todavía en el nexo celestial. La amenaza no es externa. Fue insertada internamente. La voz de Terres permaneció firme a pesar de la evidencia condenatoria que se mostraba ante ella. Estaban en un nicho de mantenimiento seleccionado por su falta de vigilancia. Si Vulcan está involucrado, la conspiración se extiende a los niveles más altos de la seguridad cerúlea. Marcus había desactivado su comunicador y barrido en busca de dispositivos de monitoreo antes de compartir su descubrimiento. Necesitamos informar de esto al teniente Arlo, dijo. Todavía no. Los ojos de Terres tenían una intensidad feroz. No sabemos hasta dónde se extiende esto en tu estructura de mando tampoco. Marcus quiso objetar, pero no pudo descartar la evidencia. La precisión de los ataques, los suministros desaparecidos, la presencia de Vulcan, todo indicaba una operación sofisticada con apoyo de ambos lados. ¿Y tu asistente? Mérida ha estado conmigo durante años, lo que la convierte en la candidata ideal para una infiltración a largo plazo. Terres negó con la cabeza. Deseo confiar en ella, pero no puedo aceptar el riesgo. La realidad de su situación se instaló entre ellos. Aislados, rodeados de enemigos potenciales con el destino de las relaciones entre especies pendiendo de un hilo. Necesitamos pruebas irrefutables que podamos presentar a ambos gobiernos, dijo Marcus. Algo innegable. Las negociaciones se reanudan en 6 horas. Deben estar planeando actuar antes de entonces. Marcus consideró sus opciones. Tendremos que crear una trampa. Hacerles creer que han tenido éxito en abrir una brecha entre nosotros. Un desacuerdo público, asintió Terres.
Pero en privado, continuamos colaborando. Haré que Mérida supervise los sistemas de la estación en busca de actividad inusual. Es la única persona en la que estoy razonablemente segura de que podemos confiar. Y yo propondré fortalecer las disposiciones de seguridad del tratado. Obligará a cualquiera que se oponga a rebelarse. La puerta de mantenimiento se abrió de repente. Ambos se congelaron cuando la embajadora Donovan entró, deteniéndose en seco al verlos. Vaya, dijo fríamente, esto ciertamente excede los límites del protocolo. ¿Embajadora Donovan? Marcus se enderezó. Ahórrese las explicaciones, oficial. He visto suficiente. Sus ojos se entrecerraron. La pregunta es, ¿qué acción tomaré? Terres dio un paso adelante. ¿Qué quieres, Diana? El uso de su primer nombre pareció sorprender a Donovan. La verdad sería un comienzo apropiado. ¿Por qué se reúnen ustedes dos en pasillos de mantenimiento en lugar de en salas de reuniones seguras? Un momento de comunicación silenciosa pasó entre Marcus y Terres. Con un sutil asentimiento, ella le dio permiso. Tenemos evidencia de una conspiración que involucra a funcionarios tanto humanos como cerúleos, dijo él, incluyendo a algunos en el liderazgo de seguridad. La expresión de Donovan cambió de sospecha a alarma. Muéstrenmela. Después de revisar la evidencia, Donovan se presionó las yemas de los dedos contra las sienes. Si su evaluación es precisa, todos estamos en peligro. Pero, ¿por qué acudir a mí ahora? Porque requerimos a alguien con autoridad diplomática que no esté conectado a los canales de seguridad, explicó Terres. ¿Y creen que soy digna de confianza? Porque has sido transparente en tu oposición a mis métodos, dijo Terres. Un infiltrado emplearía tácticas más sutiles. Un fantasma de sonrisa tocó los labios de Donovan. Un cumplido indirecto, pero lo aceptaré. Mientras formulaban su estrategia, los indicadores de emergencia de la estación se activaron de repente. La gravedad artificial fluctuó, haciéndolos tambalear contra las paredes. Eso no es una coincidencia, dijo Marcus, desenfundando su arma. Tenemos que movernos de inmediato. Apenas habían llegado al pasillo cuando una explosión sacudió la estación. Los escombros cayeron en cascada, un fragmento de metal dentado cortando el brazo de Marcus mientras protegía a Terres. «Vete», le gritó a Donovan. «Llega al centro de mando». Mientras Donovan desaparecía por el pasillo, Marcus arrastró a Terres a un túnel de servicio adyacente. La sangre empapaba su manga, pero la ignoró, concentrado por completo en asegurar su seguridad. «Estás herido», dijo Terres, deteniéndolo con una mano en su pecho. «Es superficial». «No es superficial». Sus dedos rozaron su herida, volviendo manchados de carmesí. Su especie sangra con tanta facilidad. Algo en su toque, suave pero eléctrico, rompió la barrera profesional que había mantenido durante semanas. Sus ojos se encontraron en la tenue luz de emergencia, y de repente el protocolo pareció carecer de sentido en comparación con la verdad entre ellos. «Terres», dijo, usando su nombre sin título por primera vez. Ella se acercó más, una mano descansando sobre su corazón. «Nunca he confiado en otro ser de la manera en que confío en ti». El momento se cristalizó, una diplomática y su guardián, divididos por especies, unidos por elección, y ahora por algo más profundo de lo que ninguno había anticipado. Cuando sus labios se encontraron con los de él, se sintió como la culminación inevitable de un viaje que habían comenzado en el momento en que la derribó para protegerla en aquella sala de recepción. La explosión había sido simplemente el movimiento de apertura. Durante 3 horas, Marcus y Terres navegaron por los corredores de servicio de la estación, evadiendo los grupos de búsqueda enviados por Vulcan. Las comunicaciones de la estación estaban comprometidas, los protocolos de seguridad anulados. «Nos están cazando sistemáticamente», susurró Marcus mientras se detenían en un cruce. Su vendaje improvisado estaba saturado. La herida era más profunda de lo que había reconocido. «El nivel de ingeniería ofrece nuestra mejor opción. Podemos acceder a la baliza de emergencia allí». La mirada de Terres se detuvo en su herida. «Ha perdido una cantidad de sangre preocupante». «Estoy funcional», insistió, aunque el mareo sugería lo contrario.
Descendieron 2 niveles más antes de encontrar un mamparo sellado. Marcus accedió al control manual, pero el mecanismo se atascó a la mitad. El sistema hidráulico está fallando, murmuró, encajándose en el estrecho hueco para forzarlo a abrirse más. El esfuerzo reabrió su herida, y sangre fresca se extendió por su uniforme. Marcus, detente. Terres lo apartó, su fuerza sorprendiéndolo. Hay una ruta alternativa. Antes de que pudiera protestar, unos pasos resonaron en el corredor detrás de ellos. Una voz llamó en cerúleo. La voz de Kelvin. Embajadora Terres, hemos asegurado la estación. Identifique su ubicación de inmediato. Terres presionó un dedo en los labios de Marcus, negando con la cabeza en señal de advertencia. Permanecieron inmóviles hasta que el grupo de búsqueda pasó. Tampoco podemos confiar en Kelvin, susurró ella. ¿Hay alguien entre tu gente en quien podamos confiar? Su expresión se endureció. En este momento, no estoy segura de si todavía tengo un agente. Encontraron refugio en una bahía de mantenimiento abandonada. La condición de Marcus se había deteriorado. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Siéntate, ordenó Terres, guiándolo a una caja de almacenamiento. Debo tratar esa herida adecuadamente. Buscó entre los suministros de emergencia de la bahía, regresando con un botiquín médico. Con eficiencia practicada, cortó su manga, revelando la laceración irregular debajo. Esto causará molestias, advirtió, limpiando la herida. Marcus apretó la mandíbula contra el dolor, pero no pudo reprimir un siseo cuando ella aplicó el antiséptico. Lo lamento, murmuró. La medicina cerúlea funciona de manera diferente. Esta es mi primera experiencia tratando una herida humana. Lo estás haciendo increíblemente bien, logró decir. ¿Dónde adquiriste entrenamiento médico? Todos los diplomáticos reciben instrucción médica básica de emergencia. No siempre podemos depender de otros en situaciones de crisis. Mientras trabajaba, sus dedos ocasionalmente rozaban la piel no herida. Cada contacto enviaba una corriente a través de él que no tenía nada que ver con el dolor. Listo, dijo finalmente, asegurando el vendaje. Es imperfecto, pero debería mantenerse íntegro hasta que podamos acceder a instalaciones médicas adecuadas. En lugar de retirarse, permaneció cerca, una mano descansando en su brazo. En la penumbra, sus ojos reflejaban una iridiscencia que no había notado antes, las pupilas hexagonales expandiéndose ligeramente. «Has sangrado por mí», dijo en voz baja. «Nadie ha hecho nunca tal sacrificio. Parte de mi responsabilidad», intentó desviar. «No». Terres negó con la cabeza. «Trasciende el deber. Lo que pasó entre nosotros antes, ¿fue un error en tu evaluación? ¿Una violación del protocolo?», completó Marcus, aunque las palabras se sentían huecas. ¿Es esa tu creencia genuina? Él la miró directamente a los ojos. No. La verdad pendía entre ellos, peligrosa y estimulante. Terres se acercó más, su mano subiendo para tocarle el rostro. En mi cultura, la sangre tiene un significado que va más allá de lo físico, dijo. Cuando uno sangra para proteger a otro, se crea un vínculo. Cuando esa sangre se da voluntariamente, el vínculo se vuelve sagrado. Sus palabras tenían un peso más allá de su significado literal, un reconocimiento de algo que se transformaba entre ellos. Deberíamos descansar, dijo Marcus, de repente consciente de su proximidad. Unas horas, luego procederemos. Terres asintió, pero en lugar de alejarse, se acomodó a su lado, su cuerpo una línea de calor contra su costado herido. Mi gente consideraría esto la más severa violación del protocolo, murmuró. Una diplomática buscando consuelo en su protector. ¿Y tú cómo lo consideras? Esencial, respondió simplemente. En la oscuridad de su escondite, con enemigos buscando y las relaciones diplomáticas desmoronándose, encontraron un breve consuelo en la presencia del otro. La cabeza de Terres finalmente descansó en su hombro, su respiración ralentizándose mientras el agotamiento la vencía. Marcus permaneció vigilante a pesar de su herida, su brazo rodeándola protectoramente, cruzando un límite que una vez consideró inviolable. Sucediera lo que sucediera,
Sabía con absoluta certeza que daría mucho más que su sangre para garantizar su seguridad. No por deber, sino porque, contra todo protocolo y lógica, se había enamorado de ella. El ciclo diurno de la estación no trajo alivio. Marcus y Terres navegaron a través de los conductos de mantenimiento hacia el centro de comunicaciones, donde esperaban transmitir un mensaje seguro a autoridades de confianza en ambos mundos. El centro está justo adelante, susurró Marcus, revisando su pantalla táctica. 2 guardias apostados afuera. ¿Cerúleos o humanos?, preguntó Terres. Uno de cada especie. Están trabajando en coordinación. Intercambiaron una mirada sombría. La conspiración era más extensa de lo que habían temido. Puedo crear una distracción, ofreció Terres. Alejarlos de la entrada. Marcus negó con la cabeza. Demasiado arriesgado. ¿Procedemos juntos o no procedemos en absoluto? Su mano encontró la de ella en la penumbra, los dedos entrelazándose. Desde su momento de intimidad la noche anterior, algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Las regulaciones y el protocolo habían dado paso a una confianza más profunda. Hay un acceso alternativo, dijo Terres de repente. El acceso al control ambiental. Está posicionado directamente sobre el centro de comunicaciones. Localizaron el panel de acceso y se deslizaron dentro, arrastrándose por el estrecho conducto hasta que se posicionaron sobre el centro. A través de la rejilla de ventilación, pudieron ver a un solo técnico monitoreando los sistemas. A mi señal, articuló Marcus sin sonido mientras caían a la sala simultáneamente. Marcus neutralizó al técnico con un golpe preciso mientras Terres aseguraba la puerta. Tenemos un tiempo mínimo, dijo ella, tomando posición en una consola. Marcus comenzó a codificar un mensaje con todas sus pruebas, configurándolo para que se transmitiera tanto a las autoridades humanas como a las cerúleas. ¿Aceptarán nuestras pruebas?, preguntó Terres, su voz con una vulnerabilidad inusual. Se verán obligados a investigar. La evidencia es demasiado convincente como para descartarla. Cuando la transmisión se completó, Marcus sintió una ola de alivio. Pasara lo que pasara después, la verdad se sabría. En ese momento de éxito, los límites profesionales entre ellos parecían absurdos. Terres debió sentirlo también. Se movió hacia él, con determinación en cada paso. Marcus, dijo, su nombre era una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Él sabía que debía mantener la distancia, preservar lo poco que quedaba del protocolo. En cambio, la atrajo hacia sí, una mano acunando su rostro. Esto desafía toda lógica, susurró. Quizás, asintió ella, pero es nuestro desafío compartido. Cuando sus labios se encontraron, no fue la conexión desesperada de su encuentro anterior, sino algo deliberado, profundo. Su cuerpo se alineó con el de él, como si estuviera diseñado para una integración perfecta, su piel azulada irradiando un calor que apelaba a algo primario dentro de él. Si nos localizan, comenzó él. No lo harán, lo silenció ella con otro beso, más insistente. Todavía no. En el centro de comunicaciones asegurado, rodeados de peligro, se rindieron a lo que había estado creciendo entre ellos desde aquel primer momento en la sala de recepción. Los uniformes y la vestimenta formal dieron paso a la exploración y el descubrimiento, las diferencias en sus fisiologías creando territorios de placer en lugar de barreras. Después, yacieron juntos en un momento de imposible tranquilidad, el aire reciclado de la estación fresco contra la piel acalorada. En mi cultura, murmuró Terres, trazando el contorno de la herida vendada de él, esto se consideraría un ritual vinculante. La ofrenda del cuerpo después de la ofrenda de la sangre. Y en la mía, respondió Marcus, constituiría motivo de despido inmediato. Una pequeña risa se le escapó. Somos pioneros en relaciones diplomáticas. La ligereza se desvaneció cuando la realidad se reafirmó. Marcus revisó su pantalla táctica, notando con alarma que las patrullas de seguridad convergían en su ubicación. Han rastreado el origen de la transmisión, dijo, recogiendo rápidamente su uniforme. Debemos reubicarnos de inmediato. Mientras se vestían, el peso de su situación regresó. Si eran capturados, su recién descubierta conexión sería utilizada como un arma contra ellos,
como prueba de un juicio comprometido, de protocolos violados más allá de la redención. Pase lo que pase, dijo Terres, recuperando su compostura de diplomática. No albergo remordimientos. Marcus aseguró su arma. Yo tampoco. La admisión permaneció entre ellos mientras se preparaban para enfrentar lo que viniera. No como guardián y diplomática, sino como compañeros unidos por algo más de lo que el deber o el protocolo podrían definir. Necesitamos separarnos, dijo Marcus cuando llegaron a un cruce en los cuartos de servicio. Es nuestra estrategia óptima para exponer la conspiración. La expresión de Terres se endureció. Encuentro este plan inaceptable. Comparto tu sentimiento. Revisó su pantalla táctica. Pero si ambos somos capturados, todo termina. De esta manera, uno de nosotros puede tener éxito. La estrategia era peligrosa pero necesaria. Terres regresaría a los aposentos diplomáticos, afirmando que había sido retenida contra su voluntad por Marcus, siguiendo la narrativa de los conspiradores mientras recopilaba inteligencia desde dentro. Mientras tanto, Marcus accedería al núcleo de seguridad de la estación para obtener pruebas irrefutables de las acciones de los colaboradores. Si no aparezco en el punto de encuentro en 3 horas. Aparecerás, interrumpió Terres, negándose a considerar la alternativa. Su despedida fue breve pero intensa, ambos conscientes de que podría ser su último momento juntos. Mientras Marcus se dirigía hacia el núcleo de seguridad, se encontró con la teniente Arlo en un punto de control. «Vale», exclamó ella, arma en alto. «Alto. Eres buscado por secuestrar a la embajadora Terres y sabotear los sistemas de la estación». Marcus levantó las manos lentamente, manteniendo la voz nivelada. «Arlo, me conoces. Viste la grabación de la bahía de Carga 3. Balkan está involucrado, y esto es más profundo de lo que te imaginas». Su agarre en el arma vaciló, pero sus ojos permanecieron agudos. «Estás acusando al director de seguridad cerúleo. Esa es una acusación extraordinaria». «Vale. Poseo pruebas», dijo. «Las discrepancias del manifiesto, la grabación, todo está documentado. Alguien está intentando incriminarme para hacer descarrilar el tratado». Arlo dudó, luego bajó ligeramente su arma. «Muéstramelas. Rápido». Marcus le entregó su dispositivo, manteniendo movimientos deliberados. Ella escaneó los archivos, su ceño frunciéndose con cada nueva pieza de información. Esto valida tus afirmaciones. Pero, ¿por qué apuntar a ti específicamente? Porque me acerqué demasiado a Terres, admitió. Y saben que ella confía en mí. Ayúdame a llegar al núcleo de seguridad, Arlo. Podemos terminar con esto. Ella lo estudió por un largo momento, luego asintió. Está bien, pero si me estás engañando, te neutralizaré yo misma. Términos aceptables, dijo Marcus, aliviado. Procedamos. Navegaron por los niveles inferiores de la estación, evitando patrullas. Los códigos de acceso de Arlo evitaron 2 bloqueos, pero el núcleo de seguridad estaba fuertemente custodiado. Marcus se agachó detrás de un panel de mantenimiento, escaneando la entrada. 4 guardias, 2 humanos, 2 cerúleos, estaban en alerta. «No podemos enfrentarnos a esa fuerza directamente», susurró Arlo. «¿Sugerencias alternativas?» La mente de Marcus repasó las opciones. El conducto de ventilación sobre el núcleo. Es estrecho, pero puedo maniobrar a través de él. Tú creas una distracción. Arlo asintió levemente. Se me da bien crear distracciones. Dame 30 segundos. Se escabulló y pronto una alarma sonó en un corredor cercano, atrayendo a 3 guardias. Marcus aprovechó la oportunidad, ascendiendo al conducto y arrastrándose hacia el núcleo. El guardia restante no se dio cuenta cuando él cayó silenciosamente detrás, incapacitándolo con un golpe preciso. Dentro del núcleo, Marcus accedió a la terminal principal. El sistema era un laberinto de archivos encriptados, pero su entrenamiento especializado se activó. Aisló los registros de acceso de Balkan, revelando entradas no autorizadas a los sistemas de armas y comunicaciones de la estación. Un directorio oculto contenía órdenes para sabotear el tratado, verificadas con un sello de autenticación del Alto Consejo Cerúleo.
Te encontré, murmuró Marcus, iniciando una transferencia de datos. Una alerta parpadeó. Alguien había activado una anulación manual. La puerta se abrió, revelando a Kelvin y dos guardias cerúleos, con las armas desenfundadas. Demuestras una persistencia notable, humano, se burló Kelvin. Pero esto concluye ahora. Marcus se lanzó detrás de una consola mientras los disparos de energía quemaban el aire a su alrededor. Devolvió el fuego, golpeando el hombro de un guardia. La puntería de Kelvin resultó más precisa, rozando el muslo de Marcus. El dolor estalló, pero lo compartimentó, concentrándose en la terminal. La descarga había alcanzado el 92%. «Ríndete, vale», gritó Kelvin. «No puedes prevalecer». La descarga se completó. Marcus transmitió los archivos al dispositivo de Arlo y activó una transmisión a toda la estación exponiendo las órdenes de Vulcan. Los ojos de Kelvin se abrieron de par en par mientras las pantallas de la terminal mostraban la evidencia incriminatoria. «Tú». Kelvin se abalanzó, pero Marcus reaccionó más rápido, derribándolo al suelo. Lucharon. La fuerza superior de Kelvin casi lo abrumaba, pero Marcus apuntó a un grupo de nervios específico que había estudiado en la fisiología cerúlea. Kelvin colapsó. Jadeando, Marcus lo aseguró con ataduras justo cuando Arlo irrumpió, con refuerzos detrás de ella. «Impresionante trabajo, vale. La seguridad de la estación se está realineando a nuestro lado». «¿Terres?», preguntó Marcus, con el corazón palpitando. «Está a salvo», dijo Arlo. Donovan la escoltó al centro de mando. «Vulcan ha sido detenido». Marcus exhaló, el alivio inundando su sistema. «Terminemos con esto». En el centro de mando, Terres estaba junto a la embajadora Donovan, su expresión una máscara de compostura diplomática. Pero sus ojos se suavizaron cuando Marcus entró, cojeando pero vivo. La sala bullía de actividad mientras funcionarios humanos y cerúleos revisaban la evidencia transmitida. «Oficial Vale», dijo Donovan, su tono a regañadientes respetuoso. «Sus acciones han expuesto una conspiración que podría haber destruido esta cumbre. Tiene mi gratitud». «Y la mía», añadió Terres, dando un paso adelante. Su voz tenía una calidez que oprimió el pecho de Marcus. «Lo arriesgaste todo». «Cumplí con mi deber, embajadora», dijo, aunque sus ojos comunicaban más. Vulcan, inmovilizado cerca, los miraba con un odio no disimulado. ¿Imaginan que esto cambia el resultado? El tratado fracasará de todos modos. Demasiados se oponen a la integración. Terres se enfrentó a él, su voz firme. Tus acciones demuestran precisamente por qué este tratado es esencial. No podemos permitir que el miedo y el aislacionismo definan nuestro futuro. El teniente Arlo se acercó, su expresión ilegible. Vale, violaste el protocolo de maneras que no puedo pasar por alto, pero salvaste vidas y preservaste las negociaciones. Eso tiene un peso significativo. ¿Habrá consecuencias?, preguntó Marcus. Una revisión formal, suspiró Arlo. Pero sospecho que el testimonio de la embajadora Terres influirá considerablemente en el resultado. La mirada de Terres se encontró con la de Marcus, una promesa silenciosa. Me aseguraré de que el proceso de revisión sea equitativo, teniente. Las negociaciones se reanudaron al día siguiente, pero la atmósfera se había transformado. La conspiración expuesta unió a las delegaciones, y se alcanzaron compromisos con una eficiencia inesperada. El liderazgo de Terres, reforzado por su supervivencia y las acciones de Marcus, silenció a sus críticos. El tratado se firmó en una ceremonia íntima transmitida a los mundos humano y cerúleo como símbolo de unidad. Marcus estaba en la parte trasera de la cámara, sus heridas tratadas, su papel como guardián de Terres oficialmente concluido. El protocolo exigía distancia, pero cuando Terres lo miró durante su discurso, su sonrisa era solo para él. Después de la ceremonia, ella lo encontró en un pasillo tranquilo. «Ya no eres mi protector asignado, Marcus Vale. Soy consciente», dijo, acercándose a pesar de sí mismo. «¿Eso altera lo que existe entre nosotros?». Ella inclinó la cabeza, estudiándolo. «En mi cultura,
Un vínculo forjado a través de la sangre y la confianza no puede ser cortado casualmente. Pero tú eres humano. Tu gente percibe las relaciones de manera diferente. Mi gente puede despedirme por lo que hemos compartido, dijo directamente, pero lo considero irrelevante. Quise decir lo que expresé en el centro de comunicaciones. Nosotros justifica cualquier consecuencia. Los dedos de Terres rozaron los de él, un gesto a la vez tentativo y audaz. Entonces enfrentaremos esas consecuencias juntos. He solicitado una asignación diplomática permanente en el espacio humano. Hay mucho por descubrir, y quizás un lugar para que exploremos posibilidades. El corazón de Marcus se aceleró. ¿Dejarías tu mundo natal? Por la paz, dijo en voz baja. Y por ti. La atrajo hacia sí. El protocolo olvidado. Su calidez, su aroma, la iridiscencia en sus ojos azules era todo lo que necesitaba. Entonces te acompañaré a donde sea que ese camino nos lleve. 6 meses después, Marcus estaba en un balcón con vistas a un mundo colonia humano, el aire fresco con la llegada del otoño. Terres se unió a él, sus vestiduras ceremoniales cerúleas mezcladas con ropa de estilo humano, un símbolo de su nuevo rol como enlace cultural. La revisión había sido indulgente gracias a su influencia y al inesperado apoyo de Donovan. El rango de Marcus fue reducido, pero había sido reasignado a su equipo de seguridad, un compromiso que los satisfizo a ambos. Las estrellas se ven diferentes desde esta perspectiva, dijo Terres, apoyándose en él. Son las mismas estrellas, respondió Marcus, rodeando su forma azulada con el brazo. Simplemente un punto de vista diferente. Ella sonrió, su mano encontrando la de él. Abajo, diplomáticos de ambas especies se mezclaban, su conversación un testimonio del éxito del tratado. Marcus y Terres habían resistido un intenso escrutinio, su relación un escándalo para algunos, una inspiración para otros. Pero en momentos como este, con ella a su lado, el universo se sentía alineado. ¿Alguna vez reflexionas sobre ese primer día a bordo del Nexo Celestial? Preguntó él. Todos los días, dijo ella. Me derribaste al suelo. Diplomacia poco convencional, rió él. Pero salvaste mi vida. Y transformaste la mía, añadió, su voz suavizándose. La tuya también, espero. Marcus le besó la frente, el gesto ahora natural entre ellos. Más profundamente de lo que imaginas. Permanecieron juntos, observando las estrellas. 2 pioneros que habían reescrito el protocolo a través de la sangre, la confianza y el amor. El futuro seguía siendo incierto, pero lo enfrentarían como habían enfrentado todo lo demás. Lado a lado, humano y cerúlea, unidos por una conexión que ninguna regulación podría disolver. La historia de su vínculo ha sido revelada. Si quieres explorar más alianzas improbables a través de la galaxia, suscríbete y activa las notificaciones. El universo tiene más secretos por contar.